con el concepto currículum, que es un concepto clave y estructurante de nuestro quehacer pedagógico. Vamos a trabajar con 3 autores principalmente, que son José Gimeno Sacristán, Jurjo Torres, y también vamos a trabajar con algunos conceptos de George Posner y el análisis finalmente de cómo este concepto de currículum se fue modificando a lo largo de la historia educativa en nuestro país. Para comenzar, Sacristán nos plantea que definir currículum es muy complejo. Y esta complejidad se debe a que la palabra currículum tiene un origen bastante remoto que hizo que se vaya reinterpretando a lo largo del tiempo. Empieza explicando que en la antigüedad, sobre todo durante lo que es el Imperio Romano, se va a utilizar el término currículum para definir aquellos logros que tienen las personas a lo largo de su vida, ¿no? El currículum de vida o ese camino que va transitando a lo largo de su vida. A su vez, con el paso del tiempo, sobre todo en la Edad Moderna, se empieza a asociar el término currículum a aquellos contenidos que se van a seleccionar para enseñar en instituciones educativas, sobre todo en las universidades, y que están seleccionados y están regulados, en este caso, a partir de decisiones que han tomado las distintas instituciones. Por otro lado, se utilizaba en un momento para hablar de los planes de estudio, de la planificación, e inclusive se hacía mención de currículum cuando se trataba de definir o de describir las estrategias de enseñanza que aplicaban los docentes. El tema es que en Inglaterra, a partir del siglo XVIII, se lo empieza a utilizar desde la pedagogía para especificar aquello que es enseñado en las instituciones educativas. Currículum va a estar vinculado al contenido. Este currículum tiene una utilidad que es eficientista, es decir, trata de definir qué cosas deben enseñar todas las instituciones educativas, qué saberes son los que se van a transmitir. Eficientista porque ya hay una selección predeterminada, que no la elaboran las instituciones, sino que es de elaboración y de regulación estatal. También es regulador el currículum porque lo que hace es determinar los tiempos en los que se enseña cada contenido. En este aspecto se van a empezar a mencionar conceptos como el grado, el método y la clase. Van a acompañar al concepto currículum estos 3 términos que pretenden especificar cuáles son los criterios para regular la enseñanza de los contenidos. Por un lado tenemos la graduación del sistema educativo, es decir, no solo los niveles que va dentro del sistema educativo, sino en el interior, por ejemplo, pensando en lo que es la escuela, los distintos grados que hay, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto año, quinto, en donde el currículum va a ir desarrollando distintos contenidos y haciendo que se vayan complejizando a medida que se avanza en los distintos grados. También es importante que en el currículum se especifique con qué método se va a enseñar ese contenido. Y a su vez, el término clase, es decir, referido a las formas en las que ese método va a ser aplicado en los distintos grupos de clases. Es decir, también hay algunas especificaciones sobre no solo cómo dar el contenido, o sea, a través de qué medios, ese sería el método, a través de qué estrategias, sino también de qué manera enseñarlo, cuáles son las características que tiene que tener un docente para poder llevar a cabo su tarea. El currículum es una construcción, y al ser una construcción está interpelada por un montón de características. Como es una construcción, no podemos hablar de neutralidad en el currículum. El currículum es decidido, elegido, recortado por un grupo de personas, por la comunidad educativa, no siempre total, sino muchas veces que esa comunidad educativa está compuesta por especialistas, por técnicos que son los que seleccionan el contenido. No es universal, es decir, el currículum es entendido de maneras muy diversas en cada país o en cada región del mundo, y no es inamovible, es decir, el currículum es permeable, es habitual que se realicen cambios en el interior del currículum porque el tiempo hace que se produzcan distintas innovaciones, aparezcan nuevos conocimientos científicos, y esto hace que el currículum deba adaptarse a esos cambios también, o inclusive a las distintas transformaciones sociales que necesitan que desde la educación se transmitan otro tipo de saberes. ¿Qué finalidad tiene el currículum? Bueno, principalmente busca lo que es la reproducción y asimilación cultural, es decir, una cultura particular de un país en particular que pueda reproducirse en el tiempo. Es decir, que haya distintos símbolos, distintos saberes que la comunidad necesita manejar para poder vivir en esa sociedad particular.
Por otro lado, lo que busca el currículum es la recreación, pero también la creación del conocimiento, es decir, la reproducción, ¿sí? El recrear dentro de las escuelas el conocimiento científico, por ejemplo, pero también incentivar a la creación, que sea un espacio en donde los interrogantes que queden aún sin resolver dentro de la ciencia, que puedan ser también pensados o repensados. Cuando construimos el currículum o cuando se produce la construcción del currículum, tenemos que hablar de un conocimiento, ¿sí? De contenidos que son específicos de las instituciones educativas. Entonces ya no hablamos de conocimiento científico, sino que hablamos de conocimiento escolar. Ese conocimiento escolar es una adaptación de aquello que la comunidad científica determina como válido. Al ser una adaptación, lo que hacen los docentes es una tarea que se llama transposición didáctica, que implica que se adaptan los contenidos académicos o los saberes académicos a saberes que se van a utilizar en el ámbito escolar. Nosotros, por ejemplo, en historia, no podemos en primer año, en sociales de primer año, por ejemplo, utilizar el término sociedades hidráulicas de Wittfogel, sino que tenemos que trabajar con ellos, el que puedan interpretar las razones de por qué en lugares donde hay una presencia de un río, las sociedades antiguas terminaron generando sus estados, pensándonos en la Mesopotamia, como para dar un ejemplo. Entonces, de pasar del contenido académico que manejan los profesionales de la educación, lo que tienen que hacer es ese trabajo de adaptación, entendiendo que hay una edad concreta con la que se va a trabajar, una edad del estudiante, y por lo tanto un nivel de complejidad particular según la edad. El currículum se construye de manera epocal, es decir, no perdura en el tiempo de forma de la misma manera en la que fue creado o pensado, sino que se va adaptando a las épocas que van transcurriendo. Y es importante esto porque cada vez que se construye o se revisa el currículum o se reforma el currículum, lo que tenemos que preguntarnos es qué tomamos como contenido y qué va a quedar afuera. No podemos enseñar todo en la escuela. Bueno, hay un criterio, ¿sí? Para poder definir qué cosas enseñar y qué cosas no serán necesarias enseñar en la escuela. Ahora bien, parece importante este momento de seleccionar, no es menor. Cada vez que se toma la decisión de cuál es el recorte que se hace sobre los contenidos, hay decisiones que se producen en un territorio en donde hay varias disputas, ¿no? Por distintos intereses, por el choque de la cultura dominante con una cultura que está tratando también de reemplazarlo, de imponerse, por los espacios de poder. El decidir qué cosas se enseñan en la escuela y qué cosas quedan afuera es necesario que lo tengamos en cuenta para poder entender nosotros, como docentes también, qué tipos de contenidos estamos reproduciendo o enseñando. Ahora, Torres, ¿sí? El otro autor que tenemos para trabajar, durante todo el capítulo no solo explica y define el concepto de ideología, es muy difícil definir ideología, es muy complejo, es un término que tiene muchísimos significados, ¿sí? Es un término polisémico, pero Torres sí rescata que cuando tenemos que hablar de educación, de selección de contenidos vinculados a la creación del currículum, muchas veces lo que sucede es que, por supuesto está atravesado por la ideología, esa construcción, muchas veces lo que sucede o lo que se tiene en cuenta son estos tres aspectos que tenemos aquí puntuados. Por un lado se tiene en cuenta aquello que existe o que se considera válida su existencia, aquello que se considera que es bueno, correcto, justo, que sepa el estudiante, y también aquello que es posible de ser enseñado, como también lo que no lo sería. Entonces, en la construcción del currículum se deciden un montón de cuestiones. Hay un montón de saberes que quedan por fuera del currículum. Ahora vamos a ver algunos ejemplos como para entenderlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, y volviendo a la pregunta que tenemos más arriba, hay contenidos que sabemos que en la escuela se enseñan, contenidos vinculados a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a la lectoescritura, a la matemática. Pero también hay otros que quedan afuera, y que quizás hoy en día, si tuviéramos que revisar el currículum de acá en nuestro país, deberíamos repensar si sería necesario que se trabaje en la escuela, ¿no? Por ejemplo, si bien en los últimos años se incorporaron varios espacios en donde la tecnología es tenida en cuenta para su transmisión, o sea, para la enseñanza, ¿no? De cuestiones tecnológicas, hay escuelas que han, por ejemplo, generado espacios, ¿sí? Extracurriculares en ocasiones, para enseñar cuestiones vinculadas a programación, vinculadas a, bueno, a saberes básicos de computación. Algunas han también
propuesto actividades vinculadas no solo a la programación, sino también a la creación de aplicaciones o de reparación de PC, bueno, como cosas muy vinculadas a lo tecnológico. También yo a veces me pregunto qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos educación financiera, ¿no? En las escuelas. O pensando en el profesorado, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo un profesor utiliza su voz para dar la clase, cuestiones vinculadas a lo fonoaudiológico que es importante quizás manejar, o teatro, no sé, cuestiones que tienen que ver con lo expresivo, ¿no? Nuestras herramientas para dar clases muchas veces son el cuerpo, la voz, y nos pueden ayudar esas cuestiones. Pero sepan que todo aquello que se decide que quede dentro del currículum y aquello que se deja fuera es una decisión que un poco marca, bueno, cuál es la cultura dominante que impera en ese momento, pero también que es todo un debate ideológico y por el ejercicio del poder que se manifiesta inclusive al momento de seleccionar contenidos. En este caso, Sacristán utiliza este esquema para poder entender los efectos que tiene esa selección de contenidos y cómo después se van aplicando en la realidad. Porque todo esto, vinculado a la construcción del currículum, se observa en la teoría, ¿no? O sea, en la teoría queda registrado qué contenidos se enseñan y en qué año, pero después en la práctica suceden otras cuestiones. O sea, en un primer momento el proyecto educativo es uno, ¿sí? El texto curricular es uno, pero después cuando hay que empezar el profesor tiene que empezar a hacer la selección, la organización de esos contenidos a lo largo del tiempo, a lo largo del ciclo directivo, se empiezan a hacer adaptaciones. También después cuando sucede en la práctica, ¿sí? Que el docente empieza a trabajar y a desarrollar los contenidos seleccionados, también pueden pasar otras cuestiones, ¿sí? Que hace que se limite aún más o se recorte aún más esos contenidos. Suceden otras cuestiones, ¿no? Acá, por ejemplo, el autor habla de efectos educativos reales. Puede haber conflictos institucionales, pandemia hoy en día, o sea, hay un montón de cosas que hacen que el currículum se vaya modificando a medida que se va aplicando. Y después la evaluación, ¿no? La evaluación implica también revisar cómo desde el inicio se pudo llegar a la práctica, a la puesta en práctica y a su vez a recibir devoluciones concretas de la aplicación de ese currículum. Posner, este otro autor que vamos a trabajar hoy, considera que no podemos hablar solo de un currículum, sino de varios. Y él define al menos 5. Sepan que los autores difieren acá. Posner escribe este texto a fines de los años 90. Ya desde hacía varios textos venía indagando el concepto de currículum y las particularidades que tiene este concepto. Pero ya en los años 90 se empezó a hablar de 3 maneras, al menos, de expresar el currículum. Ustedes quizás las hayan escuchado en otras materias. Se habla casi siempre de currículum real, currículum nulo y currículum oculto. Posner va un poco más allá y pone de manifiesto que hay otras maneras también de interpretar la forma en la que se aplica el currículum. En un primer momento tenemos el currículum oficial o prescripto. El currículum oficial es aquel que bajan los ministerios de educación, baja el Estado, que tiene determinados ya los programas de estudio, los diseños curriculares, es decir, de qué manera, en qué tiempos, con qué propuestas de actividades se pueden ir enseñando esos contenidos. Estos programas de estudio, este currículum oficial, es lo que utiliza el docente para empezar a organizar, planificar su ciclo lectivo. Y también cómo a utilizar distintos instrumentos de evaluación para detectar qué aspectos de ese diseño curricular que se aplica en la realización de una planificación se pudieron llevar adelante bajo qué objetivos se alcanzaron, con qué criterios además va a definir, se van a evaluar estos contenidos, en fin. Para el docente son un instrumento que orienta. Para los directivos y los inspectores también, porque de esa manera observan cómo se lleva a cabo en la práctica el trabajo del docente. Son un instrumento de seguimiento, de poder revisar de qué manera está ejerciendo su actividad el docente. También tenemos el currículum operativo o real. El currículum real lo que hace es manifestar aquello que se enseña, es decir, se visualiza de todo lo que aparece en el currículum oficial aquello que sí se enseña en la clase. Y también define la manera en cómo es enseñado, es decir, a través de qué metodologías o qué estrategias se enseñan esos contenidos. Luego tenemos el currículum oculto. Son todos esos momentos en donde en la clase quizás un docente explica o pone en práctica o en una situación concreta dentro del aula se aprende una norma o un valor. O también otros contenidos que quedaron
de alguna manera descartados por el currículum oficial, pero que igualmente dentro del acto educativo, del momento de aprendizaje, aparecen. Ese currículum oculto no está reconocido oficialmente por las escuelas. Es decir, los directivos, los inspectores, el seguimiento lo hacen sobre la aplicación del currículum oficial, no sobre el currículum oculto. Si ustedes tienen una clase en el colegio en donde de repente el debate que empieza con, no sé, la Revolución Francesa, deriva en por qué la violencia institucional sigue existiendo hoy en día, y hacen algún tipo de conclusión, o ese debate deja como algunas enseñanzas en claro, eso no se suele colocar, por ejemplo, en los libros de tema o en las planificaciones de ustedes. En los libros de tema se trata de explicitar qué contenidos oficiales, ¿sí?, se enseñaron. Puede haber situaciones en donde la clase nos lleve a otros aprendizajes de otros saberes, pero eso normalmente no queda ni registrado ni es chequeado o verificado por ejemplo, el equipo directivo. Por otro lado, tenemos el currículum nulo. Es lo que no se enseña, lo que queda fuera del currículum oficial. Lo que es descartado, recortado, invisibilizado, ¿sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, aunque no solemos pensarla quizás, sino que solamente nos ponemos a trabajar y a analizar aquello que nos han dado, es decir, lo prescripto, la pregunta que verdaderamente debemos hacernos es ¿por qué nos enseña tal cosa? ¿Por qué no se enseña, por qué se invisibiliza, por qué se minimiza la importancia de otros saberes? Ahí el debate, por supuesto, es un debate más que amplio que en los últimos años ha generado muchísima controversia en el ámbito educativo, pero que de alguna manera está visibilizando el hecho de discutir al currículum nulo. ¿De qué manera se produce ese recorte, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la ideología dominante en este caso para aplicar el currículum? Y, por supuesto, descartar otros saberes. Caso historia, como para que tengan un ejemplo para entender lo que implica el currículum nulo. Historia, como carrera, siempre tuvo una orientación eurocéntrica, es decir, lo que principalmente se abordan son contenidos vinculados a la historia europea, occidental. Pero por alguna razón, en la selección de contenidos, cuando por ejemplo, de la carrera de profesora de historia, han quedado afuera un montón de civilizaciones, regiones del mundo, principalmente orientales. Ese desconocimiento sobre lo oriental no solo se manifiesta al momento de hacer la carrera, sino también cuando uno llega al aula. Cuando uno llega al aula, ya siendo profesor, los diseños curriculares también dejan de lado a la historia de gran parte de Oriente. Esto es una particularidad del currículum nulo, ¿no? En historia, lo oriental está totalmente relegado, está totalmente descartado del currículum. Hay muy pocas expresiones de lo oriental trabajadas o expresadas en los diseños curriculares, principalmente en las materias que son de los últimos años del secundario, donde se trabajan procesos como, por ejemplo, la descolonización de India, la Revolución China, muy por arriba la descolonización del continente africano, pero en línea, o la Revolución Rusa inclusive, pero en líneas generales hay un gran desconocimiento producto de el descarte, el recorte que se ha hecho sobre Oriente en la enseñanza de la historia, en la selección de contenidos que deben enseñarse en historia. También podemos pensar, por ejemplo, el escaso espacio que hay en la enseñanza de la historia de todo lo que son los pueblos originarios, por ejemplo, de nuestro país. Nosotros siempre trabajamos la conquista de América, vemos las civilizaciones incaica, aztecas, mayas, como expresiones del originario americano, pero muy por arriba se visualiza, se estudia, se analiza el caso de los pobladores originarios de nuestro país. Siempre se trabaja esos contenidos como, a ver cómo decirlo, como si fueran con aquello con lo que convive el español. Es decir, el español llega acá, hay pueblos originarios. El español llega acá, funda ciudades en el territorio argentino, se encuentra con los pobladores originarios. Conquista del desierto la vemos desde la visión del argentino, ¿sí?, considerado en esa época como civilizado, que confronta con los pueblos originarios. Entonces,
Esa mirada en donde nos posicionamos sobre, o bien Europa, o en este caso, el argentino, el porteño, ¿sí? el argentino que defiende la cultura occidental en detrimento de la nativa, son formas de entender desde dónde enseñar la historia. Eso está determinado muchas veces por la jerarquización de la información dentro del currículum. O sea, la importancia que se le da a algunos temas o algunas miradas o posicionamientos de la historia en detrimento de otras. Por último, George Posner menciona que es importante hablar de un currículum adicional. Este es el menos explorado y menos trabajado, es también el que menos ha sido problematizado, pero podríamos pensar en el currículum adicional como aquellas experiencias que suceden fuera de las materias escolares. Por ejemplo, en las escuelas muchas veces hay talleres, actividades que son extra a lo escolar, que también enseñan un montón de cosas, en las que el estudiante, el joven, aprende también un montón de cosas. Por ejemplo, si hay una actividad en donde se fomenta una actitud solidaria haciendo una colecta para un comedor que queda cerca de la comunidad educativa, ahí hay un currículum adicional. Si se realiza, por ejemplo, no sé, fuera de la materia, ¿no? De la materia de educación física, si se realiza una actividad que es fútbol femenino o hockey o lo que sea, también, ¿qué otras cosas se aprenden, no? Estrategias, trabajo en equipo, liderazgo, hay un montón de cuestiones que quedan por fuera muchas veces de las materias específicamente. ¿Qué pasa en el caso argentino? ¿Cómo fue modificándose el currículum? Esto es un recorrido muy abuelo de pájaro, ¿sí? Principalmente tenemos que hablar de los inicios, ¿no? De la historia de la educación acá en nuestro país. La educación en nuestro país se organiza de manera estatal, ¿sí? Regulada por el Estado, a partir de el dictar la Ley 1420 de Educación Común. Entonces, en el año 1884, para que tengamos un poquito de contexto, se está formando el Estado argentino, llegan muchos inmigrantes, hay que constituir la identidad nacional y esa va a ser la tarea principalmente de la escuela. ¿Qué nivel de la escuela se va a fomentar excesivamente que se desarrolle? La educación primaria principalmente. Y la función de esta educación de la educación acá en Argentina va a ser principalmente homogeneizar, es decir, tratar de generar saberes que sean comunes, símbolos identificados por la mayor parte de la población, y a su vez, además de esta homogeneización, va a tratar de ser una institución que normalice las relaciones sociales en Argentina, es decir, dote de normas a las personas que están aprendiendo cómo se vive en este país que se está formando. Se le va a dar mucha importancia en este periodo a la lectoescritura, ¿sí? Lo que se llaman las materias básicas. Podemos hoy en día discrepar sobre ese término, ¿no? Lo básico es saber leer, escribir, saber matemáticas, y las otras dos materias que también se consideraban básicas en ese periodo, ciencias sociales, ciencias naturales. Por supuesto, a medida que pasaban los distintos grados, los estudiantes iban especificando más la labor dentro de las ciencias sociales y ciencias naturales, empezaban a subdividir estas ciencias. Pero bueno, fuera de eso, esas son como las materias vistas como únicas y específicamente necesarias en la escuela en ese periodo. A su vez, era un aparato, la escuela, ¿sí? Para permitir la socialización, y esta socialización discriminaba, es decir, dejaba de lado totalmente el origen nacional de los estudiantes, la clase social o la religión. Pensemos que esta ley de educación propone que va a ser laica la educación. Así que es vista en este sentido la escolaridad desde un terreno neutro y universal, es decir, le enseñamos a todos lo mismo, no importa qué origen tengan, no importa la diversidad de realidades en las que vivan, todos tienen que aprender lo mismo. Algo muy importante que va a tener como principal función la escuela a fines del siglo XIX acá en nuestro país es generar esta actitud de que el estudiante sea súbdito de la nación. Es decir, esté total y completamente sometido al concepto de nación. Para eso, para que se produzca esa actitud de defensa de los intereses nacionales o de defensa de los símbolos nacionales, hay varias características que se van a implementar para poder generar esta situación, ¿no? Que tiene que ver con que la educación aquí va a ser ahistórica. Y esto parece una pavada, porque les acabo de decir hace un rato que se va a enseñar ciencias sociales y se van a empezar a subdividir esas ciencias a medida que avanzan en los años de educación en primaria en este caso, en materias más específicas, por ejemplo, historia. Sí,
Pero ¿qué tipo de historia se enseñaba en esa época? Se enseñaba una historia bien fáctica, estamos en un periodo en donde el positivismo es lo que define o determina qué saberes son válidos, la historia en este momento se está organizando con una lógica positivista y lo importante para la historia en ese momento son los hechos, los datos, los personajes de la historia. ¿Por qué decimos que es una nación ahistórica? Porque la historia que se enseñaba en ese periodo es una historia de próceres, es una historia de héroes nacionales, de personajes que llevaron adelante la historia y que, Argentina, y que fueron seleccionadas por los académicos de la época para que sea su historia reproducida en las escuelas. Personajes como San Martín, Belgrano, después, bueno, todos los que van a ser los líderes que son propios de la generación del 80 e inclusive de los políticos de este periodo, pero principalmente gente vinculada a la política, ¿no? A la dimensión política de nuestro pasado. ¿Qué particularidad tienen estos personajes? Bueno, primero son todos hombres. Esta historia no recupera en ningún momento el rol de la mujer. Tampoco está recuperando el rol de otros pueblos que también convivían con estos personajes que mencioné recién como por poner ejemplos. Y además los pone en esos personajes en un lugar de prácticamente superhombres, superhéroes, en donde la persona común puede idolatrar a esos personajes, puede ver sus hazañas épicas que llevaron adelante la transformación histórica, pero bajo ningún punto de vista el lector, la persona que está aprendiendo historia en ese momento, se va a sentir capacitado para poder reproducir algo de lo que hizo ese San Martín, ese Belgrano. También se van a descartar a algunos personajes. En este periodo no se enseñaba de forma positiva la figura de Rosas, por poner un ejemplo, porque, bueno, representaba al caudillo, al gaucho, a lo bárbaro, ¿sí? Estamos en la época de Sarmiento escribiendo en el Facundo sus principales críticas hacia el caudillismo. Así que bueno, tenemos como esas cuestiones, ¿no? Es histórica la formación de esta nación porque está limitada a un número de hechos y de personajes que en ese momento se consideraron relevantes. También está definida desde arriba, ¿no? El concepto de nación. Es decir, qué cosas están habilitadas a que los argentinos manifiesten. Los argentinos tendrán que tener respeto, o las personas que viven en Argentina tendrán que tener respeto a distintos símbolos, deberán, al momento de izar la bandera, disponerse espacialmente de una manera particular, es decir, formando, como hacen en el ámbito militar. Hay como un montón de estrategias también que son implementadas desde el ámbito militar en la reproducción de estos símbolos nacionales. Y como les mencionaba antes, bueno, de esta nación, en esta nación no se considera al poblador originario, al inmigrante, a la mujer, al gaucho, sino que el término nación está vinculado a otras cuestiones. Ahora, en el siglo XX comienzan a producirse reformas educativas que empiezan a incluir conceptos abordados desde la psicología, en donde se empieza a hablar de los jóvenes, del adolescente, y estos conceptos hacen que también vayan modificando el currículum. Es muy distinto, por ejemplo, el currículum de enseñanza durante épocas democráticas a momentos en donde hay gobiernos de facto. Es muy distinta el tipo de contenidos que se enseña a partir de la incorporación de nuevos saberes, como por ejemplo las cuestiones vinculadas al idioma, la tecnología, la ecología inclusive. Pero ¿qué pasa acá en Argentina particularmente? Lo que ocurre es que estos nuevos saberes no vienen a reemplazar a otros anteriores, es decir, se mantiene la clasificación disciplinaria, pero se suelen incluir nuevos espacios dentro de la cursada del estudiante. Y también lo que se empezó a replantear en el siglo XX fue el pensar de qué manera interactúa el contenido con la forma de enseñanza. Eso no era algo que se tuviera en cuenta a fines del siglo XIX. Solamente lo que importaba era la enseñanza del contenido. La forma no tanto, porque lo que había que generar en el estudiante era la reproducción correcta de esos saberes que se iban enseñando. Pero en el siglo XX no interesa tanto la reproducción, sino también que el estudiante tenga la capacidad, y eso lo generamos los docentes a través de la forma en la que enseñamos el contenido, de que tengan la capacidad, les decía, de poder aplicar esos saberes en cuestiones prácticas o en la vida real, en la vida diaria.